Nosotros antes de ir al cierto último break comprobamos que en los clientes el DNS le resolviera las búsquedas y de hecho lo hicimos con el comando ns lookup, ¿cierto? Y nos debería entregar la información de la máquina que es DNS en este taller, que es el ns1.yes.corp y con una dirección que es la 192.168.1.2, ¿cierto? Entonces ya me está haciendo la referencia. Y también puedo hacerlo directamente por el nombre de dominio. Ahora al revés. Ahora pregunto por el dominio ayes.corp, perdón. Y de vuelta me trae lo mismo, ¿cierto? El nombre y el IP. Por lo tanto está bien, está funcionando. Yo levanté las dos máquinas, ustedes pueden tener una mientras, no hay problema. Voy a hacerlo en la otra para comprobar. Y también ejecuta lo mismo. En ese lookup, ya, me muestra el nombre del servidor, la dirección IP, luego pregunto o consulto por el dominio, ayes.corp, y me trae lo mismo, ¿ya? La IP y la dirección correspondiente. Entonces estaríamos bien, ¿ya? Ahora, como ya llegamos a un punto en el cual el paso siguiente es irreversible, por lo tanto hay que tener todo bien configurado, ¿ya? Considerando que el servicio de controlador de dominio no hay vuelta atrás, las cuentas de un dominio van a estar todas creadas en el servidor, por lo tanto vamos a depender mucho del servidor ahora, ¿cierto? Si el servidor DNS pasa a ser controlador de dominio y llega a fallar en un momento, las cuentas de los clientes no van a poder acceder al dominio, ¿cierto? Ni ningún tipo de servicio, ¿ya? Entonces, si estamos bien, confiamos, vamos a empezar a hacer la implementación. ¿Cómo se implementa el servidor controlador de dominio? Lo primero que tenemos que hacer es promoverlo al nivel superior. Ahora va a pasar a ser el servidor principal de esta red, ¿cierto? El que está en la cúspide de esa pirámide cuando aparece en los gráficos o que aparecía en los capítulos. Para promoverlo, ¿cierto? Para promoverlo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ya voy a cerrar un poco las ventanas acá para que se vea mejor la configuración. Para promover un servidor de dominio, ¿cierto? Primero tuvo que ser un servidor de tipo DNS, luego fue un servidor WINS y por último, controlador de dominio o Active Directory. Para ello, usted va a levantar el siguiente comando para que el servidor se transforme en ello, o levantar el asistente de instalación. Y se hace con el comando dcpromo. Domain Controller Promo. ¿Ya? dcpromo y le va a aparecer un asistente por ahí en la búsqueda, ¿cierto? dcpromo. dcpromo no se instala como rol, no se instala con el asistente de roles, se instala con el dcpromo. ¿Ya? Ya, dcpromo. Y ahí explica, ¿cierto?, que este es el asistente de instalación del directorio activo Active Directory, de un servidor controlador de dominio. Y primero empieza a chequear si cumple todos los requisitos técnicos para poder hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos? IP estática, dirección de DNS como la 127.0.0.1, ser un servidor DNS y que exista un dominio creado, ¿cierto? No basta con solamente haber instalado el DNS sin haber creado un dominio, no funciona. Tiene que haber un dominio antes. Y esos dominios pueden ser .corp o .local. .corp o local. ¿Ya? Corp o local. Y viene el asistente de instalación. ¿Ya? El wizard. Este asistente me dice, este servidor desde este momento va a ser un servidor de Active Directory, ¿ya? Y me pregunta cómo quiero hacer la instalación, de un modo avanzado o del modo simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Modo avanzado, por cierto. Modo avanzado. ¿Sí? Macho alfa. Macho alfa. Modo avanzado. ¿Ya? En realidad lo hacemos modo avanzado para que vayan entendiendo lo que se configura. ¿Ya? El asistente me podría instalar el Active Directory y me quedaría igual con duda de qué es lo que hace cada función. ¿Ya? Por eso es modo avanzado. ¿Ya? Cuando seleccionamos el modo avanzado, ya nos va a dar un pequeño resumen.
¿cierto?, de lo que es la compatibilidad del Active Directory, y por ahí nos define que fue una tecnología implementada desde Windows Server 2000, ¿cierto? Antes eran solamente grupos de trabajo en una organización y de aquí pasaron a ser dominios, ¿cierto? Y el dominio, a diferencia de un grupo de trabajo, tiene una gran diferencia. En el grupo de trabajo, todos los equipos tienen privilegios, todos. Por lo tanto, yo podría ser servidor y cliente al mismo tiempo, podría imprimir, yo podría compartir archivos y todos, ¿cierto?, se manejan en forma individual. Y en un dominio, ¿cuál es la diferencia? Que una máquina, que es un controlador de dominio, es el que lleva la administración de la red. Ahí están las cuentas, la compartición de carpetas, recursos u otros, ¿ya? Es centralizar, ¿cierto?, toda la red en un solo punto. Eso es un dominio, ¿ya? Versus grupos de trabajo. Listo, nos vamos al siguiente. Y nos va a preguntar lo siguiente. ¿Usted quiere trabajar en un dominio que ya existe o va a crear un dominio nuevo? Si nuestro servidor es un NS1, va a crear un dominio nuevo. Si ya existiese un NS1 y nuestro equipo va a ser parte de ese dominio, se uniría a un dominio existente, ¿ya? Esa ruta se dibuja de la siguiente forma. Cuando hablamos de un bosque tiene árboles, y los árboles van a ser cada servidor que va a estar adentro. Por lo tanto, tiene que haber un NS1 y pueden haber muchos otros servidores que cumplen el mismo rol. ¿Y ellos cómo se van a llamar? NS2, NS3, NS4, NS5, los que tengan. Si nuestro servidor fuese un NS2, por ejemplo, se uniría al bosque. Pero como nuestro servidor es el NS1, él es el que crea el bosque, ¿ya? Está en la cúspide. Entonces, crear un nuevo dominio en un nuevo bosque, ¿sí? Nosotros estamos ahí, en esa parte, en ese nivel. ¿Listo? Ahora me pregunta, ¿cuál va a ser el nombre del dominio? ¿Cómo se llama el dominio que creamos? IES.com. Por eso es importante que esté antes, ¿ya? El bosque raíz, por el que vamos a crear la organización. Siempre ponen un ejemplo Microsoft con un dominio que se llama Contoso. De hecho, los que han hecho certificaciones Microsoft siempre lo muestran como ejemplo. El dominio Contoso o la máquina Contoso. Contoso, para que sepan ustedes, es un dominio ficticio, no existe. Se creó, contoso.com. Lo ocupan a modo de ejemplo, nada más. ¿Ya? En los manuales de estudio siempre hablan del dominio Contoso. Cuando ponen de ejemplo, Contoso. ¿Ya? Así como usted pone Juanito Pérez de ejemplo, ellos ponen Contoso. ¿Ya? Entonces, IES.corp, nuestro dominio. ¿Sí? IES.corp. ¿Ya? Y va a empezar a revisar si efectivamente el dominio existe. Si no existe, no puedo pasar. Por lo tanto, ahí está buscando un servidor DNS. Y como es la misma máquina del DNS, va a verificar si existe el dominio, ¿ya? Y lo encontró. Así como encontró el dominio, IES.corp, también encontró el nombre de cómo va a buscar la máquina. Con el servicio WINS, lo va a encontrar también como IES. Por lo tanto, nuestro dominio puede ser buscado como IES en forma local en la red, y desde internet va a ser buscado como IES.corp. Si me buscan con el nombre, es el protocolo WINS el que está trabajando. Y si me buscan con el dominio, con extensión, es el protocolo DNS. Ya. De las dos formas me pueden buscar. ¿Listo? Siguiente. Ahora me pregunta, ¿qué nivel de funcionalidad quiero trabajar? Si quiero trabajar con un dominio de tipo Windows 2000, Windows 2003 o Windows 2008. La pregunta está resuelta sola, ¿por cierto? 2008. Windows Server 2008, ¿ya? En las versiones nuevas de los servidores, obviamente también aparece un listado mayor. Los que hagan esto con un Windows Server 2012, también va a aparecer nivel 2012. Y uno puede elegir en qué nivel quiero trabajar. Es importante que uno elija el nivel de acuerdo a los otros servidores que tiene la empresa. Si usted tiene, por ejemplo, servidores de dominio que son más antiguos y están en uso, y son, por ejemplo, el tipo 2003 server, mi servidor tiene que bajarse a nivel de ellos para que también trabajen en paralelo. Si en mi empresa hay un servidor de tipo 2003 y yo elijo nivel 2008, ¿qué pasa? No lo encuentro en la red. Por lo tanto, uno tiene que adecuarse al nivel más bajo de otros servidores. Si usted está creando un dominio nuevo, ahora, ¿qué otros servidores hay? Ninguno. Entonces, ¿cuál elige?
2008. 2008. Siempre se elige el nivel del servidor más bajo que esté en la empresa. O de lo contrario, no nos vamos a ubicarlo en la red. ¿Ya? No pertenecería al dominio. 2008 para nuestro caso. ¿Ya? Siguiente. Hay un check que me pregunta si existen las otras configuraciones, si existe un DNS server, se va a crear el catálogo global, que es donde están las cuentas del Active Directory que vamos a trabajar, y le damos siguiente para que verifique. ¿Ya? Ahí me pregunta si usted tenía IP de qué tipo, dinámica o estática, ¿ya? Yo le digo yes, ahí, yes, computer, usa IP estática, la primera, y luego me pregunta lo siguiente. Yo les vuelvo a recalcar, el servicio o rol Active Directory es irreversible, por lo tanto me vuelve a hacer la misma pregunta. Una vez que usted este proceso lo implementa en el servidor, no hay marcha atrás, ¿cierto? Incluso las mismas cuentas del servidor, el usuario administrator que teníamos con la contraseña, se va a guardar en esa base de datos, ¿ya? Por lo tanto, si hay algún problema futuro con el servidor, perdemos las cuentas, ¿ya? ¿Está seguro? Sí, ¿ya? Sí. Le digo sí. ¿Ya? Y aparece lo siguiente. Si se fijan, aparecen unos directorios. Dice Database Folder y Log File Folder. Y aparece una ruta y una carpeta. Ruta y carpeta. La carpeta principal, donde se va a guardar el corazón del Active Directory, donde van a estar las cuentas, donde va a estar toda esa información, la impresora, objetos y privilegios, está dentro de un directorio que se llama NTDS. ¿En qué ruta está? En disco C, Windows, NTDS. Incluso me la muestra 2 veces. Además de ello, esa base de datos guarda un archivo de eventos donde van registrándose las cosas que pasan en el Active Directory. Usted ya tiene claro que esa carpeta va a tener que cuidarla y replicarla y respaldarla de todas formas, con los packs que tiene guardado también, ¿cierto? Elimine los packs y guarde esa, pues, ¿cierto? Porque ahí, por ejemplo, si en su organización tiene 10.000 usuarios, van a haber 10.000 cuentas guardadas ahí. Si esa base de datos queda corrupta o se daña, pierde 10.000 usuarios de una empresa. Y 10.000 usuarios que no pueden acceder a nada, ¿cierto? Ni los correos, no pueden entrar en las carpetas compartidas, a nada, ¿ya? O sea, su red que inutilizada. Ahí, ¿usted qué hace? Opción 1, lo soluciona. Como informático tenía respaldada la base de datos NTDS para montarla en otro servidor nuevo de Active Directory. Opción 2, se hace bolita y sale corriendo, ¿cierto? Elija. ¿Ya? Así que NTDS es la base de datos donde se guarda el catálogo global y está el corazón del Active Directory, ¿ya? Siguiente. Me pregunta ahora una contraseña para entrar a restaurar el Active Directory en caso de problemas. Por lo tanto, esta contraseña muchas veces recomienda que no sea la misma del administrador de sistemas. Puede ser la misma. ¿Ya? Alexi 1, por ejemplo. ¿Ya? Y la aplica. ¿Ya? Esa es para solamente cuando quiera respaldar o importar la base de datos del Active Directory, se la va a pedir. ¿Ya? Es una contraseña para esa función. Si usted fue precavido y respaldó la base de datos del Active Directory, la carpeta NTDS, y su servidor, por ejemplo, falló por un motivo, se lo robaron, algo pasó, podría instalar nuevamente un servidor con las mismas configuraciones que tenía, y ¿qué hace con esa base de datos? La importa, ¿ya? Pero con esa contraseña, queda cifrada con esa contraseña esa base de datos. No es que yo abra un archivo y lo vea en cualquier lugar, ¿ya? Pide ese requisito, ¿ya? Entonces la contraseña, Pedro123. Último resumen, me dice que vamos a tener un nombre de dominio WINS-IEP, nuestro dominio corporativo va a ser IEP.com, nuestro nivel de funcionalidad va a ser de servidores Windows Server 2008, ¿ya? Se va a crear un catálogo global, una base de datos NTDS, ¿ya? Y estaríamos listos. ¿Bien? Y empieza la implementación del Windows Server. Me pregunta si quiero reiniciar. La primera vez que reinicie la máquina se va a demorar el doble de tiempo que en modo normal. ¿Ya? Se demora mucho más. ¿Por qué? Porque primero empieza a crear una estructura de cuentas. Entre más cuentas y más objetos tiene el Active Directory, cada vez más se demora la máquina en arrancar. Piensen ustedes que un servidor de dominio no está hecho para apagarse, ¿cierto? Tiene que estar las 24 horas funcionando.
Porque si está apagado, no hay acceso a los servicios de una organización. ¿Ya? Es crítico. Así que puede que se demore un poco más en la primera vez que inicia. ¿Ya? Así que ahora estamos ya en la implementación de Active Directory, que usted me preguntó una vez. Ahí está. Y no lo está haciendo. No, sí estoy haciendo. ¿Está haciéndolo? Sí, sí lo alcancé. Alcancé. Ya. Ya terminé. Active Directory. Ok. Finish. Recuerden, los objetos de la organización que se van creando son las carpetas que tiene una empresa, las impresoras que tiene una empresa, las cuentas de usuario de una empresa, todos los elementos que forman, ¿cierto? Ya sean humanos o no humanos en realidad, forman objetos en una empresa. ¿Ya? Cuentas, máquinas, computadores, ¿cierto? Carpetas compartidas, impresoras, privilegios también y reglas de seguridad. Ya. Ahí se creó. Finish. Finish. Y debo reiniciar el server inmediatamente. Restart now. En este punto, ¿se acuerdan de su contraseña? Sí. No. No. ¿Se acuerda de su contraseña? Si lo olvidó y ahora reinicia el servidor, nunca más va a poder entrar. Por eso es importante. ¿Está seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? Recuerden, su cuenta es administrator con A mayúscula y la última contraseña que le dio, ¿se acuerdan en el momento cuando la cambiamos? Esa. ¿Está seguro? Sí. ¿Seguro lo que va a hacer? O si no, perdió todo lo que hizo antes. ¿Cuál es la clave? Por eso está ahí, está a punto. O reinicio ahora, ¿cierto? Es como la pastilla azul o roja de Matrix, ¿cierto? Si reinicio ahora, la máquina inmediatamente arranca como controlador de dominio y no hay forma de recuperar la contraseña en caso de que la perdí. De lo contrario, la puedo corregir ahora. La contraseña del usuario administrator, esa es la que pedimos. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, confiamos. Reiniciar entonces. Reiniciar. Y ahí van a ver cómo va a arrancar el servidor ahora. Es con la que inicia el servidor. Sí, sí. Me voy a contestarle, ¿cierto? Sí. La siguiente etapa, luego que iniciemos la Active Directory, es que los equipos que tenemos nosotros, los clientes, los vamos a tener que pasar de trabajar de un grupo de trabajo, ¿a qué los vamos a integrar ahora? A un dominio. Lo vamos a meter a un dominio, ¿cierto? De esa forma, para que las políticas de esa organización sean las que predominen tanto sobre la máquina o sobre las cuentas que vamos a crear, ¿ya? Pero primero es meter las máquinas al dominio. Y luego vamos a crear dos cuentas, como aparecía en el ejemplo de la topología. Dos cuentas con los nombres de ustedes. Y la idea es que a cada cuenta le creemos distintos permisos, ¿cierto? Para que veamos las diferencias. Con un usuario usted entra de una forma y con otro usuario de otra forma. Y puede ser entrar dos veces a la misma máquina, pero mi perfil cambia, ¿cierto? De acuerdo a la funcionalidad que le aplicó. Y las cuentas van a ser los nombres de ustedes, uno con el nombre punto apellido y la otra inicial apellido. ¿Ya? Dos cuentas que vamos a crear. Cuando ya arranca nuevamente nuestro servidor, Aló, hola. Respóndele WhatsApp, por favor. vean cómo aparece como dominio ahora. Sí, ahí es mi ¿Ya? La cuenta no aparece directamente como administrator, sino que dice que pertenece a un dominio. Está dentro de un dominio. ¿Ya? Ya, señores. Una vez que arranca el servidor, nos vamos a percatar de varias cosas. Entre ellas, que la máquina ya no se llama NS1 simplemente, se llama ns1.ies.corp. Y en nuestro dominio, ya no es grupo de trabajo, nuestro dominio se llama ies.corp. Ahora, vamos a ver qué es lo nuevo que apareció, de reconocer lo que se creó en el servidor. Vamos primero al disco C del servidor para ubicar la carpeta que mencionamos al principio de la instalación, la que se llama NTDS, que estaba dentro del disco C, ¿se acuerdan? Dentro de Windows, y debería haber un directorio que se llama NTDS. NTDS. Esa carpeta es la que va a crear todo el Active Directory. Y de hecho ya tiene 54 megabytes, ¿cierto? A la medida que se van creando cuentas o elementos de un directorio, se van a ir implementando acá, ¿ya?
No es que yo la abra y los archivos los vea, sino que es una base de datos propia del Active Directory, ¿ya? Para que sepan cuál es la que tienen que respaldar. Lo segundo es que tenemos que ver ahora las cuentas de dominio. ¿Y dónde están estas cuentas? Nos vamos a la herramienta administrativa y ahora van a aparecer unas nuevas pestañas que se llaman Active Directory Domain Trust, Site and Service y una que se llama User and Computer, ¿cierto? Ya. User and Computer. Esa es la configuración donde nosotros vamos a empezar a crear elementos de una red. Si nos piden crear un nuevo usuario, sabe que en la empresa va a entrar un nuevo trabajador que crea una cuenta. Ahí. Ya no son las cuentas los PC, sino que se van a crear acá. Y de hecho, si revisamos el Active Directory User and Computer, entramos a pestaña, ya van a aparecer los objetos de un dominio. ¿Ya? Los objetos de un dominio. ¿Ya? De hecho, hay unos objetos que se llaman computer, no hay ninguno todavía, porque tenemos que meter los computadores de la organización a este dominio. Y los usuarios, hay algunos usuarios, como el administrator, que es el único que está creado, y el invitado. ¿Qué es lo que vamos a crear nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a crear usuarios, ¿cierto? Y además de ello, meter las máquinas al dominio. Empecemos metiendo las máquinas al dominio. ¿Ya? Y luego empezamos a hacer el resto. ¿Cómo metemos una máquina a un dominio? ¿Ya? Lo hacemos propiamente en la máquina que queremos agregar. En la máquina virtual. Entonces, su Windows 7, ¿ya? En cualquiera de los clientes, cliente 1, cliente 2, originalmente pertenece a un grupo de trabajo, ¿cierto? En los cuales las dos máquinas tienen los mismos privilegios entre sí. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar este acceso de grupo de trabajo y tenemos que llevarla a un dominio. ¿Dónde lo hacemos? ¿Ya? Grupo de trabajo, cambiar, y ahí dice, miembro de dominio ahora. Entonces, ¿a qué dominio tiene que pertenecer? A IEP.corp o a IEP solo, como usted quiera. Entonces, lo cambia, lo saca de un grupo de trabajo y lo va a promover a un dominio. ¿Ya? Cuando presiona aceptar, le va a pedir credenciales para poder agregar un dominio, un usuario y una contraseña. ¿Ya? No, sin el core, IEP solo. IEP, sin el core. No tengo ni idea. Y le pide, para poder esta máquina agregarla al dominio, usted tiene que entrar con el usuario del servidor de dominio. ¿Cómo se llama el usuario? Administrator. Es el usuario que tiene el privilegio con el que usted puede meter esta máquina. Entonces, entre con Administrator y la contraseña del servidor. No la del PC, la del servidor. ¿El dominio tiene que ser mayúscula o Minúscula, minúscula. Entonces vamos a meter esta máquina al dominio con la cuenta del servidor de dominio, que es administrator, y la contraseña correspondiente. ¿Ya? ¿Ya? Recuerden que todo lo que es cuentas, creación de usuario y privilegios están en el server, y esa cuenta es del servidor. ¿Ya? Vamos a ver si podemos agregarlo al dominio. Sí, se demora. Porque va a empezar a validar el equipo en el servidor. ¿Se recuerdan que esta pestaña, vamos a revisar nuevamente? Ahí dice, se unió correctamente al dominio IEP. ¿Ya? Si yo reviso el servidor, mire, en Computers, va a empezar a aparecer el PC acá, como agregado al dominio en el servidor. Incluso usted puede revisar las propiedades que tiene el PC. Dice qué sistema operativo tiene, cómo se llama la máquina. Me dice que es un Windows 7 Ultimate con Service Pack 2, ¿cierto?
y me aparece cómo va a ser el nombre de la red del equipo. Cliente 1, en mi caso, .yes.corp. Es el nombre de la máquina física. ¿Ya? Y ya aparece. Revisa el equipo. ¿Sí? Ahí hay que reiniciarlo. Pero tú te vas al servidor después, a la pestaña Computer del Active Directory y debería aparecer el equipo. Ahí lo reinicia. Y hace lo mismo con el otro cliente. Lo puede hacer ahora, lo puede hacer después, no hay problema. Si no puede levantar las dos máquinas al mismo tiempo. ¿Qué número? ¿Sí, la ¿se demora o algo segundo? No se demora. Algo así. ¿O reiniciar el equipo? Tiene que reiniciarlo. Reiniciamos. El que se unió al dominio se reiniciarlo. Hay que reiniciarlo, ¿sí? Reiniciarlo. Y después, bueno, si no puede con las dos máquinas, lo hace con una, después la otra. Yo en este caso voy a meter las dos máquinas al dominio inmediatamente. Me pide ahora ahí está un listo. Me pide contraseña. El delete. No lo queremos ni ver. Ojo, después que reinician las máquinas no van a poder entrar porque faltan las cuentas, por cierto. Esa cuenta que tenía en forma local el equipo ya no sirve. ¿Con qué cuentas van a tener que entrar? Con las que vamos a tener que crear en el servidor. Por eso el equipo se mete al dominio, pero todavía no tiene acceso. Vamos a crear las cuentas. Entonces, sí, puede hacerlo con uno o con dos después, no importa. Si quieres los dos, y prueba las dos cuentas en el mismo equipo. Ahora las que tienen prioridad son las cuentas, no en la máquina. ¿Ya? Yo metí inmediatamente las dos máquinas al dominio. Cuando la máquina inicia nuevamente el cliente, ahora pide un inicio sesión y nos va a pedir un usuario contraseña, pero todavía no los tenemos, ¿cierto? Ese usuario que teníamos originalmente no sirve, porque ese es de la máquina, del PC físico, ¿cierto? El PC local. Las cuentas las vamos a tener que crear en el server. Así que todavía no podemos entrar a los clientes. Lo que hice fue unirla al dominio y reiniciar ambos clientes. Puede ser uno o los dos, como estime conveniente. Y en el servidor, ¿qué debería aparecer ahora? Ahí está. Cliente 1, cliente 2. Los computadores del dominio. Así uno puede tener un histórico de cuáles son las máquinas que están en nuestra organización, ¿cierto? Y ver cuáles son y a qué departamento hace referencia. Bien. Se demora. Y ahí aparecen las funciones para ver los computadores si se agregaron. ¿Cómo, perdón? Agregar el otro cliente. En el cliente pues lo hace, no lo hace acá en el servidor, en el cliente. Cambiarlos de grupo de trabajo a dominio. Nada más. Acá estamos revisando que se están agregando. Porque el siguiente paso es crear cuentas. Es crear las cuentas. En este nivel, ustedes se dan cuenta que las máquinas ya pertenecen a un dominio e inmediatamente todas sus políticas ya no están en la propia máquina, sino que dependen de ¿quién? Del servidor. Y de hecho, para poder entrar a este equipo, necesitamos que el servidor tenga cuenta. ¿Ya? Y vamos a crear las cuentas. Vamos a aprender a crear las cuentas en el Active Directory. Según nuestra topología, vamos a crear dos cuentas de usuario con los nombres de cada uno, ¿cierto? Cada uno lo personaliza para poder entrar a los equipos, ¿cierto? Un cliente va a entrar con una cuenta, al otro cliente con otra cuenta. Si usted tiene un solo cliente hecho, puede entrar con una, después cerrar sesión, entrar con la otra, para probar que funcione. La idea es que después nosotros, la clase del jueves, a cada cuenta le demos distintos perfiles, ¿cierto? Que uno pueda tener ciertas cosas y el otro pueda hacer menos cosas, ¿ya? Más o menos, tener diferentes funcionalidades. Ahora, ¿cómo creamos estas cuentas? Estas cuentas, ¿cierto? En el Active Directory se crean en la pestaña Users del Active Directory. ¿Ya? User. Ahí están grupos y cuentas creadas. Entonces, aquí vamos a crear un nuevo objeto. ¿Y el nuevo objeto qué podría ser? O sea, no solamente puedo crear un usuario, podría crear un computador, una carpeta, una impresora, elementos de una red. Nosotros vamos a crear usuarios. Vamos a crear dos usuarios. Dos users. ¿Ya?
para poder iniciar sesión después y poder entrar a cada uno de los equipos. Que nos costó. Me costó pinchar al usuario. Después nosotros, ojo, yo tengo un usuario, yo creo los usuarios primero y después lo voy metiendo a grupos. Yo al grupo le doy el permiso, porque no se lo voy a dar uno por uno, ¿por cierto? Después, por ejemplo, creo 50 usuarios y los meto al grupo administradores. Y ellos toman el perfil de administrador. O los meto al grupo, por ejemplo, de un departamento, una empresa, ventas. Y ellos asumen los permisos de ventas. Entonces, el primer usuario del dominio, háganlo, ¿cierto? Denle los datos, pero aquí, en el user logon, es el nombre con que inician sesión. Que puede ser la inicial y el apellido, o nombre, punto, apellido. Y arriba ya rellenan los datos propios de su usuario, ¿cierto? Los datos personales. Entonces el usuario, el primero que voy a crear yo, va a ser uno que se llame, por ejemplo, rorellana y pertenece al dominio @ayer.com. ¿Les suena familiar esto? A las cuentas de ayer, ¿cómo están creadas? Entonces se me va a asociar para todos los sistemas. Esta cuenta va a ser inicio de sesión para intranet, wifi, todo lo que usted quiera. Esta cuenta es la que manda, ¿ya? Entonces creo una cuenta, la mía rorellana@ayer.com, y le doy un nombre inicial, nombre y apellido, full name. El full name en realidad es el nombre completo, ¿cierto? Es que se muestra en la descripción. Pero ¿cuál es el válido? El user logon. Con ese es el que usted entra. ¿Y ese nombre arriba qué es lo que es? Primer nombre, po. Primer nombre, su primer nombre, completo. Primer nombre, las iniciales, último nombre, nombre completo. Por ejemplo, esto sería, para mí, sería Rodrigo Orellana y va creando la estructura abajo. Iniciales RO. Ya. RO. Esto es lo que se muestra en pantalla, pero ¿con qué entra? Con esta cuenta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta válida entonces? Sería, para mí, orellana@ayer.com. Y la creo. Siguiente. Crearon la primera cuenta, ¿cierto? Esto no se preocupen tanto porque este es el nombre visible, pero este es el real. ¿Ya? Ya. Siguiente. Password. ¿Ya? La contraseña, la política que nosotros bajamos un rato atrás se vuelve a habilitar. Aquí me pide una contraseña que tenga ciertas características. La podemos bajar después igual, ¿ya? Para modificar. Que contenga por lo menos 8 caracteres, ¿cierto? Después la vamos a cambiar. Y asignar password nunca expira. ¿Ya? Y tendríamos el primer usuario creado. Contraseña, pues está muy corta. Está muy corta. Tiene que tener una cantidad de caracteres y usar mayúscula, minúscula, número y letra. Descrea su primer usuario. Este usuario todavía no tiene ningún tipo de privilegio o restricción, son usuarios simplemente. Y crea el otro inmediatamente, new user, y crea el segundo usuario. El nombre punto apellido, el otro. Nombre punto apellido. Vamos a usar esa contraseña que me queda llorar. Yo para diferenciarla en pantalla a una le puse Rodrigo, por ejemplo. Y crea la segunda cuenta. Yo ahí tengo mis dos cuentas. Yo sé que con una inicio sesión con Rodrigo
punto Orellana y con la otra entro con Rodrigo, con R Orellana. ¿Ya? Tenemos dos cuentas creadas. Ahora estas cuentas tenemos que probarlas, si funcionan efectivamente. Entonces, ¿cómo las vamos a probar? Luego que las crean. Puede probar la misma cuenta y entrar en las dos máquinas al mismo tiempo. Se puede hacer con una cuenta en los dos equipos. O con una por equipo. Puede ser también de la misma forma. ¿Ya? Esa restricción de contraseña que te está diciendo que debe cumplir un largo, la podemos modificar después, así como lo hicimos como contraseña local. ¿Se acuerdan? Seguridad local. Ahora es seguridad de dominio. ¿Le complica la contraseña? ¿Le complica? ¿No puede entrar con Alexi 1? Mayúscula, mayúscula y número. Sí, pues sí, le puse mayúscula y número. ¿Y cómo probamos esto, no? Ahora tenemos que entrar, claro, tenemos que entrar al dominio. Anda a modificar las políticas. ¿Puedo modificar las políticas? ¿No? ¿Modificar las políticas? Sí. Ahora para acordarme de la contraseña. Usuario, iniciales, Ya, ahora quiere probar la cuenta, ¿cierto? Ahora las vamos a probar desde los equipos clientes. Y vamos a iniciar sesión en cada uno de ellos. Entonces, lo que va a definir ahora es cambiar usuario. Cuando le pregunta cambiar usuario. Y entra con las cuentas nuevas. ¿Otro usuario? Otro usuario, claro, y entra con la cuenta nueva según la que vaya a probar. Ahí está. Y probamos con una y en el otro entramos con el otro. La primera vez se va a demorar la máquina en iniciar porque ¿qué es lo que está haciendo? Cargando los perfiles de su usuario. Si el usuario tiene fotos, tiene software instalado, le va a cargar esos perfiles. ¿Ya? Y le va a aparecer el nombre de la cuenta. ¿En qué momento la creamos en el PC? En ninguna parte. ¿Dónde están creadas? En el server. ¿Ya? De hecho, ya arranqué con una máquina, ¿cierto? Me arrancó este equipo y ahí aparece el usuario con que inicié, ¿cierto? El usuario. Voy a hacerlo en el otro. Y en el otro voy a entrar con el otro usuario. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver qué pasa con las cuentas, una restricción y terminamos. Entonces, cambio de usuario. ¿Ya se las cuentas? Ya no sirven. Porque eran del PC, po. Ahora son del dominio. El dominio es el que manda. Si ahí te piden cambia la contraseña del usuario, ¿dónde la cambias? En el servidor. Estoy probando las dos cuentas y inicio sesión. Las cuentas de dominio. Entonces usted si está en la mesa de ayuda de la empresa, le dicen, ¿sabe qué? No me acuerdo la contraseña. ¿Dónde la cambia? En el Active Directory, en el usuario del Active Directory. ¿Ya? Si le piden, este usuario necesita tener instalada tal cosa, en el Active Directory se hace. Todo depende de acá. ¿Ya? Entonces, para nosotros es una restricción de seguridad el poder tener que los usuarios los manejemos desde el servidor, por cierto. Tenemos un control más amplio de las cuentas, ¿ya? Tenemos un control más amplio de las cuentas.
¿No es de tu nombre? Ryan Chu. Ryan Chu. Ahora hay que Ya. Ahí están las dos cuentas distintas. Una entro con R. Orellana, la otra con Rodrigo.Orellana. Miren, vamos a hacer más que una política, una mini política para ver qué es lo que se puede hacer con las restricciones de cuenta, ¿ya? Y les voy a decir lo siguiente. En el servidor tenemos las dos cuentas que creamos hace un momento atrás, ¿cierto? ¿Ya? A una de las cuentas le vamos a restringir el acceso por hora y por día. Es decir, un usuario puede entrar al dominio de lunes a viernes, por ejemplo, hasta las 7 de la tarde. Pero la otra cuenta puede entrar de lunes a viernes y también que incluya el sábado. Entonces, ¿qué pasa con el que está con la cuenta, con el permiso que entre de lunes a viernes? Cuando él quiere iniciar sesión, va a tener un acceso restringido. No puede entrar a los servicios de la empresa. Y al que le dimos permiso para el sábado, sí lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, es importante antes de ello que el servidor tenga la hora y fecha correcta. Sí, es importante que tenga la hora y fecha correcta. Y de hecho, ¿se dieron cuenta que los clientes tienen la misma hora que el servidor ahora? ¿Sin haberlas cambiado? No, el mío tiene las 3. Tiene que de las mismas cuentas, los mismos horarios. Entonces, 47 la... Y van a entrar por la hora del server. Tienen la hora cambiar. Sí, la hora del server es la que manda. La del server. ¿También? ¿También? No es necesario. Y no va a poder cambiarla tampoco. No se pueden hacer cosas. No puedo instalar nada ahora. Están sin permisos. ¿El único que... Claro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, a una cuenta, por ejemplo, quiero que un usuario tenga cierta restricción de acceso. ¿Cómo lo hago? Cualquiera de las dos cuentas creadas, la que usted quiera, tómela, se va a las propiedades de la cuenta. De hecho, ahí está todo lo que puedo hacer. Cambiar password, ver la página del usuario, el correo del usuario, todo lo puedo manejar desde acá, asociado. Qué controlado. Properties, ¿ya? Properties. Y vayan a la pestaña que dice Account. De cualquiera de los dos usuarios. Account. En Account se van a encontrar una pestaña que dice Logon Hours. Logon Hours, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a programar cuándo quiero que sea el acceso de este usuario a los sistemas de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, podría crear que un usuario entre las 24 horas del día, a cualquier hora de los sistemas, Ahí está el domingo. o puedo hacer que lo restrinjo a cierta hora. ¿Y eso para qué se ocupa esto? Por ejemplo, cuando yo no quiero que usuarios entren en horarios indebidos a la organización, porque quizás ellos dicen estoy trabajando, estoy cobrando hora extra, o simplemente por seguridad, por cierto, terminó la jornada de trabajo, usted terminó su turno y se va, por cierto. ¿Cómo lo hago? Elijo un usuario al azar, yo voy a elegir el que lo hice con punto, Rodrigo.Orellana, voy a Logon Hours, incluso ahí yo podría dar de baja la cuenta. Las cuentas no se borran, sino que se dan de baja. Porque si yo borro una cuenta, borro todo lo que está relacionado. Los correos de la persona, la cuenta, el acceso, los servicios. ¿Ya? Si esta persona, por ejemplo, está con licencia durante un mes, ¿qué es lo que hago? La deshabilito, la doy temporalmente, pero no la borro. ¿Ya? Logon Hours. Y Logon Hours me muestra la calendarización, ¿cierto? De cuándo puede entrar. Lo que está en azul es lo permitido, en horas y días, y lo que está en blanco lo denegado. Entonces, por ejemplo, tu usuario, voy a hacer lo siguiente, mira, voy a marcar. Hola. Digo, ya, ¿cómo hacemos la restricción? Vamos a marcar los bloques en blanco, los bloques denegados y los bloques azules en permitido. Por ejemplo, el primer usuario, permítanle entrar de lunes a sábado. ¿Ya? ¿Y de qué bloque horario? Por ejemplo, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Una jornada laboral. Entonces, ¿cómo sería? Elegimos los bloques. ¿Cuál sería el usuario? ¿Ya? Sí, no entiendo. No veo bien. ¿Cuál será ese? Y el domingo, obviamente, no va a trabajar. Pues entonces el domingo lo dejo todo bloqueado. Y sería hasta las 6 de la tarde aproximadamente el acceso para este usuario. Entonces, me quedarían los bloques así. Los bloques en azul son los bloques permitidos. Este usuario entraría a cualquiera de los sistemas de la organización, a cualquiera en cualquier horario del Active Directory, siempre y cuando
sea entre las 8 y las 18 horas. De 8 a 6, una jornada laboral. De lunes a sábado. ¿Ya? El otro usuario, al otro usuario le vamos a aplicar, ¿cierto? Aplicar. Y al otro usuario le generamos un acceso de lunes a viernes, por ejemplo. Y el sábado no debería entrar. Y vamos a ver qué pasa cuando quiere iniciar sesión. Entonces voy a Account, a Logon Hours, y a este usuario no solamente le voy a denegar todo el domingo, sino que también todo el sábado. Todo el sábado. Recuerden que los blancos son los que deniegan y los azules son los que permiten. Ya. Entonces tiene un bloque de trabajo, una jornada diferente. Ya vamos a ver qué pasa con el acceso. Entonces ahora, ¿qué deberíamos hacer? Luego que actualizamos esta política directa en realidad en las cuentas, más que una política grupal, fue directa a cada uno. La idea de las políticas es hacerlas grupales, ¿cierto? Para no hacerlas de una en una. ¿Ya? Ahora, claro, vamos a probar con las cuentas. Tienen que cerrar sesión y volver a entrar para que se efectúe el cambio. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa. Si entro con una cuenta y entro con la otra. Efectivamente funcionó. Uno de los usuarios, el que entra el día sábado el primero, pasó perfectamente. Y el segundo, le aparece el mensaje. Su cuenta tiene restricciones de tiempo. Por lo tanto, está fuera del rango laboral. Él no puede entrar a los sistemas. ¿Sí? Perfecto. No puede entrar. Ahora, ese usuario me pide, o por una solicitud especial, ¿saben qué? Tiene que trabajar el día sábado por un cambio de turno, por alguna necesidad de la empresa. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Vamos al Active Directory, tomamos la cuenta y le agregamos el bloque horario que necesita. ¿Usted hasta qué hora va a estar hoy día? No, por un reemplazo tiene que estar hasta las 2 de la tarde. Entonces le vamos a extender el horario para el sábado hasta las 2. Y él debería, por ejemplo, entrar dentro de ese bloque horario. ¿Ya? Entonces, nuevamente lo repito, él no podía entrar porque tiene esa restricción. El otro pasó perfectamente. ¿Ya? Ahora, voy al Active Directory. Ya, voy al Active Directory. Vamos a revisar la cuenta. Y el usuario que tiene restringido el sábado, perdón, el otro, le vamos a habilitar el sábado. Él viene a ganarse unos pesitos extra, ¿cierto? Y le vamos a habilitar un horario. Le vamos a habilitar el sábado. Entonces, le habilito hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Voy al equipo que no puede entrar. Y pasó. Entonces, ese es un ejemplo bien sencillo de las cosas que se pueden centralizar con respecto a la seguridad de acceso en el Active Directory. ¿Ya? Para que el juegue hagamos ya un laboratorio un poco más específico, con algunas cuentas, algunas políticas, no solamente al usuario, aplicadas al grupo, a un grupo. Y si él pertenece a un grupo, esa política es al grupo. ¿Ya? ¿Qué les pareció hasta ahí? ¿Bien? ¿Vamos entendiendo la lógica del Active Directory? Perfecto. Inicialmente le hicimos directamente las cuentas, después la vamos a hacer a grupos, para que si adentro hay 1000 usuarios, a los 1000 usuarios en la misma política. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Ahora, la forma de apagar, ¿cuál sería? El server. Primero todos los clientes y al final el server. Y cuando encendamos el juego de laboratorio, el server primero. ¿Ya? ¿Alguien se va a llevar los videos?